¿Sí están ahí, chicos? Sí, Buenos días. profe, hola, buen día. Buenos días, profe. Qué gusto volver a saludarlos, chicos, y bueno, acompañarlos en este último cuatrimestre de su licenciatura. Chicos, como verán, la materia que este cuatrimestre vamos a tratar en estas clases de martes y jueves se llama auditoría de resultados. ¿Alguno de ustedes tiene noción o me puede decir el por qué elegir esta materia de auditoría de resultados? Tere, ¿qué suena para ti la auditoría de resultados? Profe, es como un análisis para comprobar las actividades del sector público que se están realizando y las oportunidades. Sí, mucho de eso tiene que ver con lo que vamos a ver en la materia, las oportunidades que van a existir dentro de cada una de las áreas, las formas en cómo se van a llevar a cabo. Y ok, Ale me dice que también tiene que ver con el sector público. Por supuesto, no solamente con el sector público, con el sector público, con el sector privado. Todo esto va de la mano precisamente con estas materias. ¿Por qué casualidad o por qué razón? Porque no solamente nos vamos a enfocar en checar los temas de una auditoría, como lo vimos en la materia pasada, ¿no? A lo que yo me refiero a revisar los indicadores de resultados, a revisar números, balances de comprobación y toda esta parte. Cuando nosotros hablamos de una auditoría de resultados, ustedes van a poder conocer todas las técnicas que sirven para evaluar las responsabilidades que tienen asignadas los empleados. Recordemos que cuando hablamos de empleados, no solamente decimos a las personas que están bajo el mando de alguien, sino también a los que tienen un mando medio, como lo pueden ser jefaturas, lo pueden ser subdirecciones, o como lo pueden tener ciertas direcciones. Que básicamente esta parte va enfocada más a las direcciones, precisamente, porque son quienes empiezan a jerarquizar toda esta información, quienes les empiezan a dar las indicaciones de cómo es que se van a llevar a cabo todas estas auditorías. Ustedes también van a poder identificar cuáles son todas esas ventajas de aplicar estas auditorías periódicas. ¿Por qué van a ser periódicas? Porque no se van a llevar a cabo durante todo el ejercicio. Quizá ustedes las van a desarrollar de manera trimestral, de manera semestral o de manera anual, lo cual a ustedes les permitan conocer cuál es el desempeño que van teniendo todos los empleados en este sentido. Seguramente vamos a estar hablando mucho de todo lo que tiene que ver con el capital humano. Luis Gustavo, ¿tú qué entiendes por capital humano? El capital humano o recurso humano tiene entendido como todo el personal que elabora dentro de la empresa, sin importar o tomando en cuenta cargos directivos del mayor a menor o viceversa, pero es todo el personal que elabora. Así es, Luis, tienes toda la razón. A diferencia de la clase que tuvimos el cuatrimestre pasado, que se enfocó en temas gubernamentales, en temas meramente de auditorías a los recursos públicos, la materia que nos atañe el día de hoy, que es la auditoría de resultados, va enfocada mucho más en el sector privado. Si bien es cierto, dentro del sector público también la podemos aplicar, es mucho más fácil y congruente que se lleve a cabo dentro de un sector privado a que lo desarrollemos dentro del sector público.
¿Por qué razón no lo podemos aplicar al 100% en el sector público? ¿Tú qué opinas al respecto, Maday? Pues yo creo que las auditorías, profe, pues sirven para evaluar todo lo que estás realizando, ¿no? Entonces yo creo que en este cuatrimestre vamos a ver todo lo que tenemos que hacer como auditores para que una empresa vaya totalmente en un orden correcto. Y también yo creo que vamos a ver algunas cosas que tengan que ver con algunas organizaciones privadas, como también cómo es que se puede conformar una empresa y así. Más o menos tengo esa idea. Ok, muchísimas gracias por tu aportación. Básicamente no nos vamos a enfocar en cómo crear una empresa o cómo aperturarla. Eso va más de la mano con contabilidad de sociedades. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con la auditoría de responsabilidades, nosotros vamos a abordar temas como lo es la dirección y el desarrollo del capital humano. Cuando hablamos de esta dirección y desarrollo del capital, vamos a hablar de la responsabilidad que va a tener la gerencia de capital humano o de recursos humanos. Muchas veces le vamos a conocer con estos nombres, ¿no? Como capital humano, como recursos humanos o como factor humano. Entonces vamos a tener muy de la mano esos tres conceptos y que nos van a englobar a la misma parte. También vamos a hablar acerca de la competencia de la gerencia que se tiene dentro del capital humano, la integración y dirección de grupos y equipos de trabajo. ¿Por qué es importante llevar a cabo esta parte? Precisamente porque dentro de cada organización, de cada empresa o incluso dentro de cada dependencia, es importante que nosotros hagamos técnicas grupales que nos permitan ubicar y conocer a nuestros compañeros, que nos permitan a nosotros llevar a cabo todas estas directrices a manera de que podamos desarrollar esa empatía. A veces nos vamos a encontrar con trabajos que decimos, es que fulanito y sultanito y perenganito se me queda viendo feo, no me cae, pero eso va a depender también mucho de estas direcciones de desarrollo y de capital humano, ¿no? De cómo vayamos enfocando la forma en cómo se van a llevar a cabo las situaciones. Dentro de los temas que nosotros también vamos a tocar aquí en la materia, va a ser la evaluación de los puestos. Tere, ¿tú qué puedes opinar o qué te suena como evaluación de puestos? Profe, dijo evaluación de puestos. Evaluación, evaluación. Eval- Es el proceso que analiza y compara el contenido de los puestos para determinar la importancia de cada uno. Ok, perfecto. Sí, ahí tu compañera Alejandra también nos comenta que es para determinar la importancia que vamos a encontrar en cada puesto. Sí, por supuesto, dentro de toda esta parte en la que nosotros estamos hablando o que vamos a hablar más a detalle de la evaluación de los puestos, vamos a conocer cuál es el concepto y la utilidad que se tiene.
¿Por qué conocer de los temas? ¿Cuál es la necesidad legal, social y económica de llevar y de conocer? ¿Cuáles son los métodos de grabación? ¿Cómo es que nosotros vamos a ir determinando si una persona es capaz o no para desempeñar ciertas actividades? Muchas ocasiones ustedes se van a encontrar con los temas de decir, voy a presentar mi currículum ante una empresa, ante una dependencia de gobierno, y como recién egresados de la universidad, ustedes se van a dar cuenta de decir, pues no tengo aún la experiencia necesaria, quizá el puesto para el que yo estoy buscando y está la postulación, requiere de una cierta experiencia y yo no la tengo. Entonces, toda esta es la parte que nosotros debemos de empatar dentro de esta evaluación de los puestos. ¿Cuáles son los puntos que se van a tener, las escalas, guías y perfiles y la encuesta salarial? Muchas veces cuando nosotros llegamos a una entrevista de trabajo, nos vamos a encontrar con la pregunta obligada, ¿no? De cuánto es lo que tú quieres ganar. Entonces, muchas veces nosotros como recién egresados de la universidad, pasamos por esa parte, ¿no? De pues no sé cuánto es lo que tú estás ofreciendo, y ya conforme van pasando los años, vamos teniendo experiencias y conforme nosotros vamos generando todas esas vivencias y conocimiento, pues obviamente nuestro trabajo se va cotizando cada vez más. Y decimos, ok, si en el primer momento cuando yo era estudiante aceptaba un pago de 3,000 o 2,000 pesos a la quincena, hoy en día, con una experiencia de 10, 15, 20, 30 años en la administración pública o privada, pues mi trabajo, mi salario no va a ser el mismo de cuando inicié, ¿no? Esa es la parte importante y medular dentro de la evaluación de los puestos. Ahora bien, también vamos a tocar el tema que es la evaluación del desempeño. Recordarán ustedes en algún momento que hablamos de la evaluación del desempeño en el sector gubernamental. Mada, ¿tú recuerdas al respecto de lo que vimos en la evaluación de desempeño en la materia pasada? Pues es como tal la evaluación de las personas que ahora sí que trabajan con nosotros en, en cuanto a el cumplimiento de sus obligaciones y cómo realmente se está elaborando su trabajo y cómo se comunica con las demás personas, y todo eso. Ok, muy bien, Mada, muchísimas gracias por tu aportación. Eli, ¿tú tienes algún comentario que hacer al respecto? ¿Algo que nos puedas aportar referente a la evaluación del desempeño? Es el cómo evalúan a las personas, cómo evalúan sus actividades y responsabilidades que tiene cada uno Así para es, trabajar. Eli. Ajá, te escucho. Bueno, es todo lo que iba a Ok, decir. bueno. Ok, Eli, muchísimas gracias. Bueno, cuando hablamos de la evaluación del desempeño, a diferencia del sector gubernamental, aquí hay que tener mucho ojo y cuidado cuando hablemos de los temas, porque quizá pudiéramos encontrar como esa complicación o confusión para las personas que en algún momento decidan irse por el sector público y otros que se decidan ir por el sector privado. Cuando hablamos de la evaluación del desempeño a nivel gubernamental, vamos a hablar de cómo es que se están ejerciendo los recursos, algo que veíamos en la materia pasada. Cómo es que yo estoy alcanzando mis metas y los objetivos propuestos para el año actual conforme el recurso que me asignaron. Pero a diferencia del sector privado, la IP, vamos a conocerla así como IP, iniciativa privada, la evaluación del desempeño se va a basar en los métodos y los procesos con los que yo voy a contar para evaluar a mi personal.
¿cuáles van a ser las consecuencias de la evaluación del desempeño? ¿Cómo qué se les ocurre a ustedes, Luis Gustavo, que puede ser una consecuencia de evaluar a mi personal? Disculpe, profesor, pero no escuché cuál fue su pregunta. ¿Cómo a qué crees que suene, parezca o a qué crees que se pueda referir las consecuencias de evaluar a mi personal? Considero que consecuencias o resultados de una evaluación al personal es que te permita conocer cuáles son sus puntos fuertes y más débiles en ciertas actividades, eh, una estimación en cuanto a la eficiencia de resolver sus actividades, su productividad, horas de trabajo, no sé, eso creo. Ok, Luis, muchísimas gracias por tu aportación. Mada, ¿tú qué puedes opinar al respecto? ¿O cuáles crees que puedan ser esas consecuencias que tenga el evaluar a mi personal? En ese caso igual lo mismo. Yo creo que pues te darías cuenta realmente quién sí está funcionando y quién no está funcionando en la empresa. Yo le había comentado que por falta de productividad, por ese caso se realizaría una evaluación. Es que yo le entendía así, que qué era lo que pues, se realiza, bueno, qué es lo que causa que realices una evaluación. Entonces por eso le puse lo que le había mandado. Pero pues Ok. ya como ahorita ya me entendí más mejor. Pues sí, yo digo que una consecuencia de la evaluación pues sería eso, ¿no? Pues ver que realmente funciona en la empresa y quién no, y quién tiene más habilidad para otras cosas que para la otra, ver realmente en qué puesto se encuentra o se debe de encontrar. Claro, si bien es cierto, cuando hablamos de una evaluación al personal, nos vamos a encontrar, o ustedes quizá ya lo han escuchado anteriormente, en que se lleva a cabo un ascenso al personal o se le hace alguna transferencia de área o de ciudad. Quizá vamos a tener también en la mano las promociones. A veces nosotros y ubicamos la palabra promoción como algo que está barato o en oferta. Pero, ¿qué pareciera para ustedes una promoción dentro del ámbito laboral? Monse. Es el esfuerzo que hacen los trabajadores y en la empresa para mejorar tanto el bienestar laboral de los trabajadores, tanto como los jefes. Así es, de hecho, una promoción laboral siempre va a enfocarse a que tengamos una mejor oportunidad dentro del sector en el que nos encontremos. Es decir, si yo estoy trabajando para una empresa y en esta empresa yo entré como un auxiliar contable o un auxiliar administrativo, pues resulta que derivado de una promoción que mi propio jefe inmediato me pueda brindar, me puede subir a un asistente administrativo o me puede subir incluso a una jefatura. A eso le vamos a llamar o conocer como una promoción dentro del ámbito de la iniciativa privada. Entonces, todo esto forma parte de la evaluación del desempeño que yo voy a tener con mi capital de trabajo, porque me va a permitir conocer quién se merece
precisamente este tipo de ascensos, transferencias, promociones, a quienes incluso tendremos que despedir, cómo es que voy a realizar capacitaciones de ajuste, cómo es que se van a llevar a cabo o cómo se van a pagar las liquidaciones de los trabajadores, si voy a hacer alguna reubicación o incluso voy a gestionar la retroalimentación del rendimiento. ¿Sí? Entonces, eso también va a ser parte de lo que nosotros vamos a checar dentro de nuestra materia. Perdón. Otra parte también importante y medular dentro de la auditoría del capital humano es lo que vamos a ver como todos los beneficios que tiene esta auditoría. ¿Cuáles cuáles son las áreas en las que nosotros vamos a practicar las auditorías de capital humano? Que básicamente nos vamos a enfocar a todo lo que tiene que ver con recursos humanos, precisamente. ¿Cuál va a ser la importancia y cuáles van a ser las limitaciones de la toma de decisiones que nosotros vamos a llevar a cabo dentro de la iniciativa privada? ¿Cuál va a ser el costo-beneficio que esto nos va a generar? Y también vamos a llevar y conocer cuáles son los procesos para realizar esta auditoría. Así como lo vimos en la auditoría gubernamental, aquí en la auditoría de responsabilidades, también vamos a llevar todo un plan de auditoría, todo un programa, cómo lo vamos a ir ejecutando, cómo lo vamos a presentar y cuál va a ser el seguimiento que se le va a dar a cada uno de ellos. ¿Sí? Después de eso también vamos a hacer un análisis e interpretación del informe que nosotros presentemos referente al control del capital humano. Y la materia la vamos a concluir con la Administración Internacional de los Recursos Humanos. ¿A qué me refiero con esta parte? ¿A cuál es la función que tenemos como capital humano ante la globalización? ¿Cuáles son los enfoques actuales con los que cuenta la administración en otros países? ¿Cuáles son las tendencias internacionales y su práctica en México? A veces nosotros nos vamos a enfocar mucho quizá en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro municipio. Sin embargo, hay empresas nacionales, multinacionales, transnacionales, a las que nosotros podemos acceder o podemos llegar y que nuestro trabajo siempre nos va a recomendar y va a hablar por cada uno de nosotros. Entonces, en base a todo eso que nosotros vamos a tener, también vamos a conocer cuáles son esos enfoques que se requieren, ¿sí? A veces decimos, ok, pues para que yo pueda trabajar en una empresa como lo es Audi, como es Volkswagen, pues también debo de saber hablar no solamente un idioma, quizá necesito aprender a hablar alemán o quizá necesito aprender a hablar francés para que estas empresas que llevan a cabo toda esta contratación de personal pues también se fijen en mí y pueda tener una oportunidad laboral con ellas. No sé si me doy a explicar hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Ok, muy bien, Ale, muy bien, Luis, muy bien, Mada. Bueno, como primera actividad dentro de esta materia, lo que quiero que por favor comencemos a buscar para que entremos al tema es qué es una gerencia de capital humano y cuáles son sus responsabilidades.
Vamos a dar 10 minutos, por favor, para que comencemos a ubicar esta información y regresamos para comentar lo que estamos investigando en este momento. ¿Les parece? Sí, profesor, está bien. Muy bien, entonces en 10 minutos comenzamos nuevamente con la materia. Si tienen alguna duda o siguen encontrando información, me comentan para que ampliemos de 10 a 15 minutos. ¿Les parece?
¿Cómo van, chicos? ¿Cómo van, chicos? Bien, profesor, todo bien. Yo terminé de investigar. Perdón, Gus, no te escuché. Mencioné que ya terminé de investigar, profesor. Ok, perfecto. Ok, Mada me dice que también ya terminó. ¿Cómo van los demás? Ale, Tere. Ok, perfecto, chicos. Pues entonces vamos a vamos a continuar con la clase. Mada, ¿tú qué nos puedes comentar al respecto? Pues la gerencia de capital humano contribuye al alcance de la efectividad en los procesos organizacionales y adecuarlos en este activo a a los procesos críticos de la organización, razón por la cual es de vital importancia. Es el proceso elemental para la empresa, ya que estimula el aumento de la productividad. Y sus responsabilidades, pues la primera es la selección de personal, la segunda es la formación de empresa, la tercera el desarrollo profesional, cuarta evaluación de desempeño
y sistemas de compensación. Ok, muchísimas gracias, Mada. Eli, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? Se encarga de la administración de recursos humanos. Se define como las actividades dirigidas a proveer y coordinar. Al igual es responsable de programas de capacitación, formación, gestión de talento, entre otros, dentro de la organización. Sus responsabilidades es organizar y planificar, la planificación de la plantilla, el reclutamiento de recursos de la empresa, la selección del personal, la promoción profesional dentro de la empresa, la formación, la evaluación de la plantilla, el clima de la oficina, trámites administrativos, entre otros. Ok, muchísimas gracias, Liz. Tere, ¿tú qué nos puedes comentar al respecto? Sí, profe, contribuye al alcance de la efectividad en los procesos organizacionales y adecuar este activo a los procesos críticos de la organización, razón por la cual es una vital importancia. Y la responsabilidad es seleccionar y al personal, administración del personal, evaluación y desarrollo, formación, relaciones laborales, fomentar la comunicación, código de conducta, clima laboral, conocimiento de la organización, práctica efectiva de recursos humanos, gestión cultural, gestión de cambio y credibilidad personal. Ok, muchísimas gracias, Eli. Tere, perdón. Sí, si bien es cierto, de los 3 comentarios que ahorita hemos escuchado de sus compañeras, obviamente la dirección del capital humano siempre va a estar enfocada a todos los procesos organizacionales. Cuando nosotros hablamos de un proceso organizacional dentro de la dirección y el desarrollo del capital humano, siempre vamos a irnos enfocando a las directrices que nosotros debemos de generar para llevar a cabo toda la contratación, todo el programa de capacitación. En la iniciativa privada muchas veces la capacitación al personal corre por cuenta propia, corre por cuenta de cada uno de nosotros. Es decir, si yo quiero especializarme o yo quiero tener alguna actividad diferente, pues entonces busco quizá algún posgrado o quizá busco algún diplomado. Y pocas veces las empresas absorben también este gasto, a lo mejor subsidiando a sus trabajadores, porque forma parte de quizá alguna prestación o compensación adicional que se les pueda dar. Dentro del sector gobierno, muchas veces nos vamos a encontrar con el tema que existen convenios ya sea con escuelas, universidades, institutos, que le permitan a los trabajadores de gobierno desempeñar ciertas actividades en ciertas áreas también, en las cuales van a tener conocimiento, van a tener aptitudes y van a poder mejorar. Entonces, a lo mejor aquí en ámbito gobierno, muchas veces nos vamos a encontrar con que tenemos ya la disponibilidad para hacer una maestría, la disponibilidad para tomar un posgrado, porque la misma Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior del Estado, los órganos de fiscalización a nivel nacional se organizan y emiten este tipo de convocatorias para todos los servidores públicos que quieran participar. Y muchos de estos diplomados pueden ser de manera gratuita por el hecho de ser dirigidos a servidores públicos. Algunos pueden tener un costo, pero no son tan elevados como cuando nosotros los absorbemos de manera personal. Entonces, dentro de esta dirección y desarrollo del capital humano, dentro de sus principales responsabilidades como gerencia, nosotros vamos a encontrar que se debe de conocer sobre el aumento de la productividad por parte de los trabajadores.
Si bien es cierto, en el sector público nosotros vamos a medir el desempeño en base a las metas que nosotros nos hemos proporcionado para cubrir un recurso federal, estatal o municipal, en la iniciativa privada nosotros vamos a tener que llegar a ciertas metas como trabajadores. Hace unos días platicaba con un amigo que trabaja en la Comisión Federal de Electricidad y me decía que a ellos les ponen ciertas metas, que como metas tienen que cumplir ya sea por llamadas telefónicas, por el número de contratos que tienen que atender durante todo un día. Entonces, eso va a formar parte de un aumento de la productividad, porque si bien es cierto, voy a tener a 500 trabajadores, vamos a enfocarnos en este ejemplo de Comisión Federal de Electricidad. Voy a tener quizá a 500 trabajadores, pero estos 500 trabajadores van a tener una meta diaria de 50 a 100 contratos que celebrar. Entonces, a nivel nacional, creo que esta es una cantidad razonable o creo que hasta es mínima, porque día con día estamos conociendo que si ya se les cortó el servicio de luz, que si no pagaron, que si es un nuevo negocio que están abriendo, o que si es la instalación eléctrica para una casa, entonces, o para cualquier situación. Entonces, en base a esta razón es que se van midiendo esos aumentos de productividad que vamos teniendo. Otra de las responsabilidades que va a tener la dirección de capital humano va a ser siempre la de la selección de personal. Como tarea, chicos, anoten por favor, como primer tarea y para el próximo jueves, voy a analizar sus currículum. Entonces, por favor, quiero que cada uno de ustedes me presente su currículum vitae en formato PDF para que dentro de la misma clase vayamos analizando cuáles son las deficiencias, cuáles son las eficiencias, cuáles son los aciertos que tenemos. No quisiera que ustedes busquen en internet y me digan, pues es que dice que la nueva modalidad de los currículums es esto. Quisiera que lo hagan como primer ejercicio práctico de ustedes, como si fueran a buscar trabajo en una empresa o en gobierno, que lo requisiten como ustedes crean que es conveniente para cada uno. Quizá van a encontrar en internet ciertas plantillas, formas en cómo se lleva a cabo, pero posterior a eso quiero analizar dentro de la misma clase cómo es que lo van a estructurar cada uno de ustedes, ¿sí? Porque muchas veces dentro de la selección de personal nos vamos a topar con esta parte, que el currículum vitae tiene ciertas deficiencias o el currículum vitae es excelente, está perfecto. Entonces, en ese sentido, sí vamos como a trabajar mucho de la mano con esta materia. Entonces, esa va a ser su primera tarea, chicos. ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, ¿se va a enviar en su correo o solamente se va a compartir? No, me lo van a enviar por correo, por favor. Ok, bueno, continúo entonces con la clase. Por lo que corresponde a selección de personal, nos vamos a encontrar con estas situaciones. La promoción profesional que van a tener cada uno de ustedes.
Ustedes van a encontrarse con esta situación en la cual, dependiendo de sus aptitudes, de sus actitudes y de su desempeño laboral y profesional, van a tener que toparse con la dirección de capital humano para que puedan ser ascendidos, para que les puedan dar una promoción que les indique a ustedes una mejora, no solamente en salarial, pero recordemos también que cuando existe una mejora en los niveles salariales, también existe mayor responsabilidad. El hecho de que nos digan, te voy a pagar 10 pesos más, no solamente implica ganar un poquito arriba de lo que ya teníamos, sino también va a indicarme que yo tengo una responsabilidad adicional. Entonces, conforme va aumentando mi sueldo, pues obviamente van a ir aumentando mis responsabilidades como trabajador y como profesional. Posterior a eso, dentro de la administración que se lleva dentro de recursos humanos, también existen todas las actividades y programas de capacitación, como lo había comentado hace rato. Dentro de estas actividades de capacitación, yo me voy a encontrar con que el sector gobierno nosotros lo conocemos como programa de capacitación anual. Este programa de capacitación anual a mí me permite precisamente identificar y conocer cuáles son las áreas a las cuales yo voy a capacitar a mi personal, a los cursos a los que yo los voy a inscribir y que con recurso público yo voy a sufragar. Dentro de la iniciativa privada, lo que comentaba hace rato, muy pocas veces las empresas tienen este tipo de programas en las cuales empiezan a capacitar a su personal. Si bien es cierto, la legislación actual está ya previendo toda esta situación para que se pueda agregar o se pueda informar y mantener como un punto muy importante dentro de las empresas para que se lleven a cabo. Los trabajadores también tienen como el poder accesar y acceder. A lo mejor ustedes puedan tener cierta inquietud y decir, ok, yo como contador público y trabajando para cierta empresa, a lo mejor la empresa eh, me contrató para recursos humanos precisamente, ¿no? Y yo como recién egresado de la licenciatura, pues no tengo al 100% los conocimientos para desempeñar. Entonces voy a empezar quizá como un apoyo administrativo que me permita ir conociendo las áreas, que me permita ir conociendo las actividades, para que posterior a eso yo pueda ir desempeñándome y desenvolviéndome de una mejor manera, lo cual permita quizá que lleve a cabo esa promoción laboral y quizá en el momento que el trabajador o la persona que yo tengo como mando medio y que me está dirigiendo a mí en las opciones y en las actividades, me permita precisamente llevar a cabo todas estas acciones. Y dentro de la iniciativa privada es mucho más fácil o más común que cuando una persona se va, exista la escala en los puestos. Que quizá tú como el apoyo más cercano a tu jefe de recursos humanos, cuando esta persona se vaya y que tú estás manejando la información y que tú llevas también conocimiento sobre los temas, pues entonces puedas acceder a esa promoción y digan, ok, Madaí es la siguiente jefa de recursos humanos de la empresa La Estrellita S.A., ¿no? Esa es una de las variantes con las que nosotros nos podemos encontrar en la iniciativa privada. El sector gobierno también se da, pero seamos muy realistas, dentro del sector gobierno también influyen muchos más factores que son aspectos políticos, como son el que es el recomendado de fulanito de tal, ¿no? Digo, no en todas las administraciones es así, no en todas las dependencias se da esta situación. En muchas dependencias se llega, o bueno, en las dependencias en las que a mí me ha tocado trabajar, afortunadamente el trabajo de todas las personas es lo que está respaldando las promociones que se les llega a dar, el que puedan acceder a un nuevo cargo, a un nuevo salario, pero que depende de su desempeño profesional dentro de las áreas. Pero también, así como me han tocado cosas buenas, también me han tocado cosas en las que yo puedo decir que
más allá del conocimiento han sido los amiguismos, favoritismos, y en la iniciativa privada no es así. En la iniciativa privada sí es como tu desempeño laboral es lo que te va a dar una mejor retribución a futuro, ¿no? Ahora bien, dentro también de las responsabilidades que va a tener la gerencia del capital humano es la planificación de la plantilla. ¿A qué me refiero con esta planificación? A que si ustedes tienen conocimiento que mi área requiere de 500 personas y para que yo pueda salir avante con todas las actividades que se tienen dentro de, no puedo bajar de ese margen y quizá de 500 personas pueda yo operar hasta con 450, pero esas marchas forzadas, o que quiera yo contratar a 10, 20, 30 personas adicionales, pero ¿qué me va a implicar esta parte en mi planificación de plantilla? Que yo tenga que incrementar también mi gasto dentro de lo que corresponde a nómina. ¿Qué me va a implicar mi gasto de nómina? No solamente pagarles de manera semanal o quincenal, sino también pagarles sus prestaciones. Si yo voy a dar las prestaciones básicas o prestaciones de ley, o si yo voy a dar también alguna otra prestación adicional. ¿A qué me refiero con las prestaciones de ley? A que son su aguinaldo, sus vacaciones y seguridad social. Ahora bien, cuando yo voy a darle seguridad social a mis trabajadores, pues obviamente tengo que hacer mi salario diario integrado y pagarles a cada uno de ellos conforme este salario que se va devengando. Entonces, eso es muy importante. Buenos días. Entonces, eso es muy importante para que nosotros podamos desempeñar todas las actividades que tenemos dentro de una gerencia de capital humano. A diferencia del sector público, el área de factor humano se va a enfocar más en los temas de los contratos, los tiempos, y no es también menospreciar el trabajo en la iniciativa privada porque aquí también se llevan a cabo los contratos, pero a diferencia del sector público, en una empresa los contratos se dan por un tiempo indeterminado o son contratos colectivos de trabajo. En la iniciativa pública o en el sector público, perdón, vamos a tener que los contratos siempre van a ser por un tiempo determinado. Y a diferencia de la iniciativa privada, en el sector público vamos a tener personal que es de confianza y personal que es de honorarios o que es por contrato. ¿A qué me refiero cuando existe el personal de confianza? Cuando existe un personal de confianza en el sector público, nos vamos a referir a las direcciones, subdirecciones y jefaturas o coordinaciones. Y cuando va a existir un contrato va a ser para todas las personas que son apoyos administrativos, analistas consultivos, esto en sector público. En sector privado, yo voy a tener un contrato para mi director, un contrato para mi gerente, un contrato para mi personal administrativo, y todos esos contratos quizá no van a tener una vigencia o quizá van a tener una vigencia inicial que es por 3 meses y posterior a esos 3 meses mis trabajadores van a desempeñar sus actividades de manera habitual y van a firmar un contrato por tiempo indeterminado. ¿Qué me va a implicar? Que cuando yo lleve a cabo todos mis procesos organizacionales, pues obviamente que haga yo una evaluación de puestos, una evaluación de desempeño de cada una de sus actividades y en esa planificación de plantilla considere temas de reducirla, incrementarla o mantenerla, pero siempre salvaguardando todas las metas que debo de cumplir como empresa. Eso es la primera parte importante. Salvaguardar los puntos medulares de la empresa. Yo no puedo despedir a personal si sé que eso le va a afectar a la empresa en el logro de sus metas o en el logro de obtener las utilidades que tiene ya preestablecidas. ¿Sí me doy a explicar hasta aquí, chicos?
Tere, Gustavo. Sí, profe. Ok, muy bien, Ale. Bueno, continuando con la clase también, estamos hablando que todo lo que tiene que ver con la gerencia de capital humano, pues va a ser quien va a regular todas esas relaciones laborales que yo pueda tener dentro de la organización. En sector público o en sector privado, siempre vamos a tener que mantener un orden dentro de todas esas relaciones laborales. ¿Cómo es mantener ese orden? Mantener de manera organizada todos los expedientes del personal. ¿Cómo es que yo los voy a integrar? ¿Cómo es que van a estar clasificados? Si los voy a clasificar o mantener por área o los voy a mantener por antigüedad, cómo va a ir estructurado, si va a ir primero el currículum del trabajador, todo el soporte documental, los contratos que se hayan firmado, todo eso va de la mano con toda la planificación de la plantilla y desde conocer. Por eso es que le llamamos procesos organizacionales. ¿Sí me doy a entender hasta aquí, chicos? Sí, profe. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Si hasta este momento yo les pregunto de las responsabilidades que hemos hablado en la clase de hoy de capital humano, mencióname 2 responsabilidades, por favor, Madaí. Perdón, es mi alarma. Pues una de las que mencionó fue la de sistema de compensación. Bueno, yo lo había leído en la información y se trata de que cuando una, una persona o alguien lo hace bien o hace bien su trabajo y al contrario, ¿no? Pues tiene un poquito más de, ¿cómo se dice? Pues incrementa un poquito más su credibilidad, entonces lo que pasa es que pueden haber aumentos de sueldo o aumentos de puesto. Y pues eso me acuerdo que usted mencionó también pues casi mencionó entonces todas las responsabilidades porque llegó a la última supuestamente. Perdón, Madaí, se me desconectó la red. Te escucho de nuevo. Una disculpa. ¿Sí se escucha el audio, chicos? Sí, profesor, sí se escucha. Ok, perfecto. Madaí, entonces me comentabas. Ok, muy bien, Madaí. Liz, ¿tú qué nos puedes comentar al respecto?
Profe, nos mencionó también acerca de la selección del personal Ujú. sobre, sobre la plantilla. Así es. Cuando hablamos de la selección de personal, ¿a qué nos vamos a referir o qué es lo que nosotros vamos a enfocar? Cuando la empresa busca a un candidato para dicho puesto. Así es. De hecho, vamos a conocerle como más que como un candidato para ocupar un puesto, digo, dentro de la iniciativa privada, sí le vamos a conocer como candidatos para ciertos puestos. Lo que vamos a buscar es que tengan las aptitudes que nosotros requerimos. Si yo soy un negocio de computadoras y requiero de una persona especializada en un tema de software, no puedo contratar a un abogado para hacer estas actividades. Entonces, dentro de la iniciativa privada sí es como un poquito más cerrado en el tema de la selección, porque ellos ya tienen ciertas metas o tienen ciertos parámetros de calidad con los que deben de cumplir para que puedan llevar a cabo sus actividades uno a uno. Y cuando hablamos de la plantilla de personal, pues obviamente toda esta estructura con la que se cuente dentro de la empresa, pues debe de ser acorde a las necesidades que se tienen. Yo no puedo poner a un contador en un área de informática o no puedo poner a un licenciado en gastronomía dentro del área financiera, ¿no? Esa es la parte que dentro de la IP sí se maneja y se tiene como muy estructurado y muy definido. ¿Vale? Pues chicos, vamos a dar por concluida la clase el día de hoy. Vamos a dejar esos temas hasta aquí y nos estamos saludando el próximo jueves. ¿Les parece? Sí, profesor, está bien, gracias. Que tengan un excelente día y gracias por su tiempo. Nos vemos el jueves. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, Hasta profesor. luego. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, Luis.